Bien, pues buenas tardes, da gusto ver esta sala llena. Me voy a presentar en primer lugar. Soy Susana de la Sierra, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en primer lugar quisiera manifestar mi agradecimiento al profesor Marcos Almeida, que es quien en primer lugar contactó conmigo para colaborar en este curso que yo creo que es tan necesario. Y quiero agradecer también sus buenos oficios a Mercedes Valverde, a quien conocí hace ahora 10 años, lo evocábamos hace poquito, porque ambas compartimos experiencia en los tribunales de oposición de Secretaría de Intervención. Así que yo no sé si alguien o alguna de las personas que está aquí pues accedió precisamente en esa convocatoria, que fue la primera en la que el Estado recuperó la competencia. Fue una oposición masiva y nosotras estábamos en el Tribunal número 2 de Madrid. Así que muchísimas gracias, Mercedes, es un placer siempre coincidir contigo. Hoy tenemos una sesión, ahora por la tarde tenemos una sesión especialmente importante, quienes nos dedicamos al estudio de la inteligencia artificial en el sector público desde la perspectiva jurídica regulatoria. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos elementos para hacer trabajo de campo, es decir, no sabemos qué administraciones están utilizando qué instrumentos de inteligencia artificial para hacer qué. En este sentido, pues no podemos conocer con detalle, más allá de las líneas generales, cuáles son los problemas jurídicos que se pueden plantear y, por lo tanto, proponer una regulación y una práctica administrativa acorde con esos riesgos que se generan. Desde la academia, de hecho, imagino que esta mañana se habrá indicado algo al respecto, se reclama la aplicación del principio de transparencia algorítmica, que a día de hoy sí que se encuentra reconocido en una ley autonómica de la Generalitat Valenciana, en la Ley de Transparencia, que recoge entre la información pública que exige esa obligación de publicidad activa, pues qué dispositivos de inteligencia artificial, qué algoritmos se utilizan en la administración pública valenciana. En el ámbito estatal, la Ley de Transparencia no recoge una obligación similar, pero sí que es verdad que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, modificando una doctrina anterior en la que no lo veía de esta manera, ha entendido que el artículo 13 de la ley, que aborda precisamente ese concepto de información pública, exige que las administraciones públicas den a conocer qué instrumentos de inteligencia artificial están utilizando siempre y cuando estos pues tengan efectos en la vida de la ciudadanía. La inteligencia artificial tiene una doble vertiente, tiene una vertiente de riesgos, es decir, quienes abordamos desde el punto de vista jurídico la inteligencia artificial, lógicamente tenemos que entender qué riesgos hay que conjurar, el riesgo, por ejemplo, de discriminación mediante el uso de un dispositivo de inteligencia artificial, mediante un algoritmo, pero a mí me gusta mucho subrayar también la vertiente positiva de la inteligencia artificial. No creo que la inteligencia artificial sea la panacea para todos nuestros problemas, del mismo modo que no creo tampoco que vaya a llegar un Armagedón digital y que debido a la inteligencia artificial pues se va a ir al traste todo lo que hemos construido durante siglos de historia. Yo me encuentro en una posición intermedia, creo que es un instrumento con el que tenemos que convivir, que va a provocar cambios en todos los ámbitos de la vida, también en el sector público. Pero bueno, pues hay otros instrumentos también y creo que bueno, con prudencia hay que irlo analizando, abordando y hay que ser conscientes de que efectivamente es un instrumento que tendremos que utilizar y que tiene sus ventajas. En este marco, en el marco de saber qué se está haciendo y aprender de las prácticas que se están llevando a cabo aquí, en España, pues tenemos hoy dos experiencias que nos van a ilustrar y yo la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar pues los relatos de dos especialistas en dos administraciones públicas distintas y en dos ámbitos asimismo distintos. Va a empezar José Antonio Belso Martínez y a continuación le seguirá Luis Feijóo García. Voy a presentar brevemente a José Antonio Belso y luego más adelante cuando intervenga presentaré a Luis Feijóo. José Antonio Belso es economista, de hecho es catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández y tiene una larga trayectoria como académico, ha desempeñado distintos cargos como vicerrector, por ejemplo, y ha sido titular de varias cátedras con nombre y apellido, es decir, sobre cuestiones específicas, también en la universidad, es autor prolífico, cuenta con más de 100 artículos en revistas especializadas de prestigio, ha recibido varios premios.
de instituciones asimismo de prestigio como FUNCAS, la Asociación Española de Economía Aplicada, la Asociación Española de Ciencia Regional. Y lo que interesa en este momento es que con esa trayectoria de reflexión, de estudio, pues desde hace unos años forma parte de la administración activa, ¿no? Y es director de Suma Gestión Tributaria, que por lo que he podido leer es un organismo autónomo de la Diputación de Alicante, con un volumen de 850 millones de euros y 500 empleados, y es uno de los organismos líderes a nivel nacional en materia de gestión y recaudación tributaria a nivel local. No solo opera en el ámbito de la provincia de Alicante, sino que tiene convenios con otras entidades. Y bueno, pues estamos deseando escuchar este estudio de caso, así que José Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana, por esas cariñosas palabras y esa introducción que en modo alguno pues, tendría que decir que no merezco. También quería agradecer, por supuesto, al Instituto Nacional de Administración Pública la oportunidad que me da de contar la experiencia que tiene Suma en materia de inteligencia artificial. Y bueno, lo que propongo en las transparencias o en la charla que procede a continuación es un poco dar una perspectiva sutilmente diferente a la que estaban acostumbrados los juristas o los tecnólogos cuando se aproximan a la realidad de la cuestión de la inteligencia artificial. Básicamente porque desde un punto de vista de dirección general, que es lo que yo ocupo en el organismo, la inteligencia artificial y la tecnología o el ámbito jurídico son cuestiones que, digamos, son colindantes a la problemática que tiene el organismo en sí mismo. O sea, no puedo focalizar mis decisiones única y exclusivamente en las cuestiones puramente administrativas y jurídicas, tengo que prestar atención a ellas, obviamente. Ni tampoco puedo prestar única y exclusivamente atención a la opinión de los tecnólogos. ¿Por qué? Pues porque existen otros ámbitos donde yo tengo que ser sensible a la propia dinámica de negocio que nosotros tenemos, que al final es recaudar. Entonces, tienes que hacer conciliable la realidad de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial con la realidad jurídica a la que estamos sometidos y con la propia dinámica de lo que es el negocio. El negocio y las personas que son las responsables de realizar la actividad tributaria. Básicamente, lo que es la presentación la he concentrado en 6 partes. Bueno, pues en primer lugar, cuál es nuestra estrategia, cuáles son las principales magnitudes que tenemos, el servicio a la ciudadanía, el cambio tecnológico, la estrategia de digitalización que tenemos y una serie de conclusiones. Básicamente lo que pretende la presentación es un poco trasladar ya de salida que la cuestión de la inteligencia artificial no es más que un elemento más en un conjunto muy amplio, que es la estrategia global del organismo. O sea, nosotros no podemos plantearnos un proceso de digitalización o un proceso de tecnologización del organismo si no es en el contexto de una estrategia mucho más amplia. De ahí eso entronca directamente con lo que yo os estaba comentando anteriormente. O sea, la propia estrategia del organismo define unos vectores y unos pilares de actuación donde el cambio tecnológico es solo uno de ellos. Y debemos ser conscientes de que su evolución debe ser armónica y en sincronía con el resto de los cambios que se pretenden hacer en el organismo y con la realidad de partida que nosotros tenemos. En esencia, lo que nosotros tenemos es un modelo que es el modelo de Suma. Suma Gestión Tributaria nace en 1993 como un concepto relativamente disruptivo de lo que es la recaudación tributaria a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de otros organismos de recaudación a nivel provincial, pues proponemos una marca identificativa completamente diferente. De hecho, Suma es el resultado de la idea de sumar los esfuerzos de todos los municipios de la provincia de Alicante. Es anecdótico cómo se genera el nombre, cuando se está elaborando la propia campaña de marketing para la búsqueda en lo tocante a la búsqueda del nombre. Le preguntaron en aquel momento al director general, el señor Fernando Plaza, ¿qué es Suma? Y él decía, pues Suma es el conjunto de
de municipios de la provincia que se unen, que aunan esfuerzos, que ponen sus esfuerzos todos en común. Entonces, poco a poco iba repitiendo la idea de juntar, de unir, de unificar. Y entonces la propia empresa directamente le dijo, pues el mejor nombre que podéis buscar es el nombre de Suma. Y tras la palabra Suma, lo que intenta es reflejar en la unión de esfuerzos del conjunto de los municipios de la provincia de Alicante. Inicialmente, el modelo surge con una extremada focalización en lo que es la ciudadanía, y es fruto de la orientación al management empresarial o a la aplicación del management empresarial en la gestión pública. O sea, lo que se hace es trasladar la idea de el cliente como centro de la actividad de la organización. Pues aquí se habla del ciudadano como el centro de la actividad del organismo. Además, lo que propone es una serie de ventajas a los distintos ayuntamientos que se acogen al paraguas del organismo, de una serie de ventajas y de sinergias en términos de compartir conocimientos sobre gestión tributaria o sobre gestión de personal, sobre conseguir mayores volúmenes a la hora de realizar contrataciones, tanto en términos de financiación o como en términos de notificaciones, etcétera. Y luego, pues, imbuir a toda la organización de una filosofía, como decía, de traslación del management empresarial a la realidad de la gestión pública. Por poner un ejemplo, no hay ni una sola persona en Suma Gestión Tributaria que no esté sometida a objetivos claros, concisos, como en cualquier empresa, y cuantificables. O sea, si nosotros vamos a la ficha de objetivos de una oficina tributaria, pues nosotros veremos que existen una serie de ítems que todos están valorados cuantitativamente, y los objetivos que cobra cada empleado de la organización están en función del logro de los objetivos. Por ejemplo, en términos de recaudación, en términos de calidad de atención al cliente, en términos de reducción de la deuda, en términos de aceleración de los trámites, todos están valorados. Y eso es totalmente piramidal, desde la persona que está en la base del organismo hasta servidor, que estoy en la cúspide del mismo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el motor que nos permite alcanzar un resultado diferencial que nos posiciona como un referente o como un referente dentro del conjunto de los organismos que existen a nivel nacional. Últimamente, ese que ha sido nuestro modelo durante años, pues está sometido, fruto del último plan estratégico del 2021 al 2025, a una serie de cambios, yo no diría tanto cambios de gran calado, sino a un proceso de refinado que ha hecho que pasemos de tratar de simplemente generar como objetivo el máximo de ingresos a los ayuntamientos a la idea de generación de valor de conjunto. O sea, no se trata de que nosotros seamos capaces, como organismo de gestión tributaria, no solo de proporcionar ingresos a los ayuntamientos, sino de proporcionar cada vez más valor. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en desarrollo de herramientas para los interventores que les van a permitir realizar estimaciones de ingresos independientemente, realizando modificaciones en los coeficientes que tienen en los tributos y basándonos con una serie de variables exógenas, como el comportamiento de la inflación o el comportamiento del crecimiento económico, y hacer así una estimación mucho más fina cada ayuntamiento de su realidad. Eso es válido para algunos ayuntamientos, para otros menos, para más pequeños menos. Luego, repensar la idea del ciudadano como centro de atención. Fruto del devenir del tiempo, en los 30 años, pues el ciudadano ha ido perdiendo ese protagonismo que inicialmente tenía, y nosotros lo que pretendemos es ahora una atención al ciudadano a 360 grados. Además de las herramientas de tecnología que nosotros utilizamos, pues cierto es que estamos inmersos en un programa de compromiso social que hace que el ciudadano gane cada vez más protagonismo. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, pues ahora estamos en un proceso de adquirir el certificado para
atención preferencial para mayores de 65 años, tenemos colas independientes para mayores de 65 años, tenemos una carta de servicios a ciudadanos certificada UNE que nos obliga a unos estándares de calidad exclusivamente en atención al ciudadano que nos permiten una posición diferencial. Y luego, sobre todo, pensar grande. Y esa idea de pensar grande es que realmente pues, nosotros apostamos por no limitarnos a una labor circunscrita a nuestro territorio natural, como es la provincia de Alicante, sino que apostamos por saltar la frontera de la provincia de Alicante y extender nuestros servicios fuera. Ceder, sobre todo, nuestros servicios de carácter tecnológico, que son una ventaja clara a otras administraciones que estén fuera de la provincia. En esencia, pensamos que somos una plataforma referente, una plataforma tributaria referente en materia de servicios a la ciudadanía y de soluciones innovadoras. Para hacernos un poco una idea de lo que suma en términos de volumen, pues estamos hablando de un organismo que lleva a cabo más de 1 millón de trámites, que gestiona 2,5 millones de contribuyentes, que realiza más de 3,5 millones de atenciones a la ciudadanía, que recauda cerca de 900 millones de euros, que tiene un presupuesto cercano no a los 40,5 millones, porque no está el presupuesto con nuestro medio propio consolidado, sino casi nos acercamos a los 50 millones, que tenemos 47 oficinas tributarias repartidas por todo el territorio de la provincia de Alicante. Como decía Susana, casi o prácticamente 500 empleados. Por tanto, estamos hablando del organismo en términos de tamaño, el segundo organismo en términos de tamaño a nivel nacional. Nuestra tasa de éxito en recaudación es bastante cercana a lo que es nuestro objetivo para el año 2025, que es del 92%. Estamos ya en el 91,6% de tasa de éxito en recaudación. Tenemos, por tanto, unos resultados que son bastante sólidos y un robusto compromiso social. Y como os decía, yo si ponía un ejemplo, el compromiso social es uno de los elementos que hemos añadido como un pilar estratégico clave para volver a ubicar al ciudadano en el centro de nuestra actividad. Al final, lo que nosotros hemos conseguido o estamos tratando de conseguir es construir un organismo digital que esté adherido al territorio para tratar de conseguir la mejor experiencia y ser referentes en atención a la ciudadanía. Y aquí tenemos el primer debate que cuando diseñamos el plan estratégico tuvimos dentro del propio organismo, y es que tenemos una cierta tendencia a, digamos, permitirme la palabra, pecar, de tratar de invitar al ciudadano a realizar el máximo número de atenciones no presenciales posibles. O sea, facilitarle al asimilar el hecho de facilitar la interacción del ciudadano con la administración pública pasa siempre por ofrecerle las máximas herramientas tecnológicas posibles. Para que os hagáis una idea, nosotros hicimos un programa de evangelización en el uso de nuestras herramientas tecnológicas con los ciudadanos durante el periodo de recaudación voluntaria, el último. Pusimos una persona en cada oficina tributaria, y tenemos 47, con una herramienta digital, una tableta, y a cada persona que entraba por la puerta se le ofrecía la posibilidad de enseñarle a hacer el trámite que venía a realizar en la oficina digitalmente, delante de él, con una tableta. Y a la vez que él se lo pudiera hacer en el teléfono móvil si lleva un teléfono móvil inteligente. El 80% de las personas que entraron por la puerta dijeron: no quiero hacerlo, prefiero esperar y sentarme. Esa es la realidad. Con lo cual, nosotros, como un organismo que tiene 47 oficinas tributarias adheridas al territorio, no podemos únicamente apostar por una atención completamente digital cuando nuestros contribuyentes, y hablo de contribuyentes de 40 años, 45 años, no de los de 60 y 65, y que tenían que esperar 10 y 15 minutos en la oficina para hacer su trámite, en pleno periodo de pago voluntario.
Con lo cual, existen colectivos que prefieren la interacción personal. ¿Por qué? Pues porque están cerca, estamos cerca de ellos, conocemos la realidad del territorio, quieren ser escuchados, etc. Luego, nosotros hemos apostado por un modelo donde exista digitalización, pero no queremos perder nuestra presencia territorial. Porque al final, si perdemos esa presencia territorial, pensamos que perdemos nuestra posibilidad de tener una ventaja claramente competitiva. De hecho, realizamos cerca de 500.000 de atenciones presenciales durante el año. De los 3,5 millones, hay que pensar que 500.000 de las atenciones son realizadas presencialmente. Y eso es algo que no debemos perder. Y lo que eso nos implica y nos obliga es a cuidar extremadamente el modo que atendemos al contribuyente, y le otorgamos, digamos, la máxima flexibilidad y preparamos a las personas que hacen frente a la atención al contribuyente de la forma más ágil y más para que lo hagan de la forma más ágil y más rigurosa posible. Y eso entroncará con lo que vamos a ver después. Concretamente, nosotros tenemos delegaciones de tributos, prácticamente 1.119 delegaciones de tributos de municipios distintos. Con lo cual, la variedad de la problemática es bastante amplia. Son municipios que no tienen nada que ver uno con otro. Tenemos desde municipios de montaña con 50 habitantes, donde no hay ni entidades financieras y prácticamente nadie tiene conexiones a Internet, hasta municipios de cerca de 300.000 o 350.000, donde obviamente estamos ante una realidad completamente distinta. Entonces tenemos que lidiar y ser flexibles para poder lidiar con ambas cosas. Lo cierto es que estamos bastante satisfechos con nuestros niveles de calidad en términos de atención. Hacemos encuestas anónimas con un 4,8% sobre 5 de éxito y además hacemos un escaneado continuo de las redes sociales para ver el número de mensajes negativos que se detectan en las redes. El 98% o 97, algo por ciento, creo que he puesto ahí, de todo lo que son el feedback que obtenemos en redes sociales es positivo, nunca es negativo. Lo primero que nos planteamos en Suma, o que como director general me planteo cuando llego a Suma y realizamos el cambio, el diseño del plan estratégico de Suma, donde el cambio tecnológico era uno de los pilares esenciales, es que el riesgo de cambio tecnológico en las administraciones públicas existe. O sea, aunque nosotros vengamos a contar casos de éxito, como me comentaba Susana anteriormente, existen casos de fracasos brutales. Lo que pasa es que no los contamos. O sea, puertas adentro, nosotros sabemos dónde estamos metiendo la pata y dónde tenemos que repensarnos. Bueno, por poner un ejemplo que me coge cerca y porque ha salido publicado en los periódicos, la Generalitat Valenciana tuvo uno de los problemas más graves en materia de implantación de nuevos sistemas tecnológicos con el caso de Netflix, que es una plataforma de servicios interna de la Generalitat que han llevado del orden de 5 años para ponerla en marcha. ¿Por qué? Pues porque existe dentro de la administración pública resistencia al cambio. No diagnosticamos muchas veces los gestores la necesidad de gestionar el cambio. No tenemos una adecuada integración de los sistemas. No prestamos la debida atención a cuestiones de seguridad o privacidad. Por supuesto, tenemos unos costos que muchas veces nos dejan por el camino cualquier proyecto que queremos afrontar. La capacitación del personal que trabaja en la administración pública. Y no hablo de capacitación técnica en términos de su propia actividad laboral. O sea, pensemos que cuando nosotros estamos avanzando hacia un cambio tecnológico o estamos implantando un cambio tecnológico en una organización con 500 personas, la capacidad de absorción del cambio tecnológico y de lo que representa una nueva tecnología no es homogénea en el conjunto del organismo.
Hay gente que es tremendamente digital, donde asumir un cambio de una aplicación es sencillo y es totalmente proactivo hacerlo, y hay gente que no es capaz de asumir ese cambio tecnológico. No nos engañemos, yo recuerdo que cuando se implantaron los primeros cambios en Telefónica en materia de tecnologías, hace ya 30 o 40 años, la gente se encontraba que no sabía mover el ratón. O sea, yo creo que todos hemos visto, yo por lo menos he visto a mi padre intentar mover el ratón y pasarlas realmente canutas, ¿no? Entonces, exagerando esa visión, pues muchas veces tenemos que pensar que la capacidad que tiene nuestro propio organismo de digerir un cambio tecnológico no es homogénea entre las personas, e incluso no es homogénea entre los propios tecnólogos. O sea, no todos los tecnólogos están en la misma disposición de asumir o de reformar las tecnologías que nosotros tenemos implantadas dentro del organismo. Por tanto, es imprescindible tener un diagnóstico claro, preliminar, a la propia implementación de cualquier cambio tecnológico. De cualquier cambio tecnológico. Y hablo de cambio tecnológico en el más amplio sentido. Porque últimamente solo hablamos de inteligencia artificial, y yo creo que la inteligencia artificial, como diré más adelante, es solo un elemento más de la estrategia tecnológica que tiene que tener un organismo. En el caso nuestro, de un organismo tributario. O sea, la inteligencia artificial simplemente, como dice mi hija, es la guindilla. Muchas veces es la guindilla del pastel. O sea, muchas veces hay otras cosas propias que hay que hacer antes de poner en marcha la inteligencia artificial. Avísame si me enrollo demasiado. Yo recuerdo en una charla que tenía con uno de los mayores expertos en inteligencia artificial que hay en España, que es el profesor Andrés Pedreño, que fue profesor mío y con el que tengo una cierta relación, y comentando me decía, dice, deberías plantearte rediseñar el algoritmo que rige ChatGPT, porque tú, cuando la gente pregunta sobre qué es suma gestión tributaria, deberías obtener siempre una respuesta positiva y evitar cualquier respuesta negativa por parte de ChatGPT. Y yo lo que le contesté, digo, mira, Andrés, yo no voy a sacar un contrato para eso cuando todavía tengo gente utilizando una hoja Excel. Con lo cual tengo problemas mucho más graves donde invertir antes que sobre lo que saque ChatGPT sobre suma gestión tributaria. Que no deja de ser importante, pero tienes que priorizar el cambio y saber cuál es el diagnóstico real de lo que tú tienes que hacer en tu estrategia de tecnología. En el caso de Suma, lo cierto es que el cambio tecnológico era relativamente sencillo. Y digo relativamente sencillo a pesar de que nuestra plantilla supera con creces los 57 años de media. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que era relativamente sencillo? Pues porque la dirección previa a la mía, en el año 2019, ya había hecho algún pinito en cuestiones de tecnología. Había hecho un acuerdo de colaboración con la Universidad de Alicante o con la Universidad Miguel Hernández para aprender a utilizar blockchain y Big Data. O había hecho un acuerdo de... Ya lo he visto ya. Así que voy a acelerar. Con IBM para lectura de documentos automatizados. Cayeron en desuso pero bueno, es algo que es un sedimento que se generó. Luego, lo que sí que me he encontrado es que he tenido la suerte que el sistema de información de gestión tributaria que tiene Suma es de propia creación y está en su cuarta evolución. Nosotros hemos creado nuestro sistema de información y ha evolucionado 4 veces. Y las personas que trabajan en Suma han visto cómo su sistema de información ha evolucionado 4 veces, con lo cual el cambio tecnológico no les va demasiado lejos. Y además tenemos un equipo humano de 40 informáticos, que es el más grande de cualquier organismo público dentro de la provincia de Alicante, que tiene una diferencia con lo que sucede con muchos tecnólogos en otros organismos, y es que conocen tremendamente la gestión tributaria. O sea, cualquier informático de mi organismo sabe más de gestión tributaria que yo. Y eso es un valor diferencial brutal a la hora de desarrollar cualquier cosa. Porque
entienden lo que se les está pidiendo en todo momento y aparte son capaces de discutir cuál es la forma de poner en marcha la solución. Aparte tenemos un medio propio donde tenemos otros tantos informáticos que están trabajando 100% para nosotros, con lo cual es un medio propio 100% del organismo. A partir de ahí, nosotros cuando diseñamos el plan estratégico, pues nos centramos, hicimos una parcela, la que llamamos el plan de estrategia de digitalización, que acometemos de manera gradual desde el año 2021 hasta el 2025. Se trataba de dotar al organismo de unas infraestructuras modernas y unas arquitecturas modernas que presentaran mejor rendimiento y coste. Nosotros hasta ahora estamos en la tercera evolución, ahora estamos en plena cuarta evolución del sistema de información, con una arquitectura completamente diferente, está ya licitado, es una inversión de aproximadamente unos 14 millones de euros y que va a cambiar lo que es el modo en que nos estamos organizando desde un punto de vista tecnológico. A partir de ahí, construimos nuestra estrategia en 4 grandes pilares. Continuar automatizando procesos mediante el diagnóstico de procedimientos y las mejoras mediante aplicación de actuaciones administrativas automatizadas. Actualmente tenemos 40 actuaciones administrativas automatizadas. Digamos, es continuar una tendencia que ya veníamos arrastrando. En segundo lugar, trabajar con la cuestión de ciberseguridad. Nosotros no teníamos la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. En menos de 3 años nos hemos certificado con el Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio, que es el que se pide actualmente para un organismo de nuestras características. Por el momento ya nos han dicho que tardaremos poco. Y tenemos las últimas herramientas en monitorización de riesgo, etcétera. Todas implantadas desde el año 21 para acá. Hemos avanzado en cuestiones de compliance y ética en el uso del dato, ¿de acuerdo? Tenemos un código ético que obliga a todos los empleados y a todas las empresas que contratan con nosotros en términos de uso de dato, de la utilización del dato y la utilización ética de cualquier herramienta digital. Y luego, que es la parte que nos toca aquí, apostamos por la implantación de nuevas soluciones digitales. Y hablo de nuevas soluciones digitales porque no solo son de inteligencia artificial, sino que había muchas de ellas que eran simples herramientas de business intelligence. Aquí. A ver. Bueno, lo que hicimos fue empezar por lo más fácil. Y lo más fácil fue buscar actuaciones dentro del organismo que tuvieran muchísimo volumen y que fuera rápido implantar la inteligencia artificial dentro de ellas. Y aquí me voy a centrar solo en actuaciones en materia de inteligencia artificial. Y la primera fue desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que le realizara un reconocimiento automático de dígitos, básicamente focalizados en las matrículas de los coches. Para nosotros es fundamental en la provincia de Alicante. Estamos hablando de que tenemos, aparte de las ciudades grandes, tenemos una rotación de vehículos grandísima en ciudades como Benidorm, Torrevieja, Orihuela Costa, Denia, Javea, y la gestión de las sanciones debe ser bastante ágil. Implantamos en una PDA un dispositivo digital que llevan todos los policías municipales. Nosotros no recibimos ni una sola sanción en papel. Entonces, automáticamente el propio dispositivo digital lee la matrícula del coche, el dispositivo está conectado a la DGT, descarga automáticamente toda la información del vehículo y del conductor y automáticamente se le pone la sanción, se imprime, se envían los datos y se coloca el papel en el parabrisas. Con lo cual, la productividad que hemos ganado es altísima. Estamos hablando que nosotros gestionamos 165.000 sanciones de tráfico. Básicamente de aparcamiento y de la hora. Aunque la de la hora no está entrando aquí, estamos hablando solo sanciones.
Entonces, eso ha supuesto una descarga grande de trabajo y una mayor agilidad para los policías. Y aparte para el ayuntamiento, para aquellos ayuntamientos que quieren, les permite conocer cómo está distribuido el aparcamiento dentro de sus propias ciudades. Y en el caso de Benidorm, por ejemplo, que tiene 3 y 4 zonas de aparcamiento diferenciadas, le permite regular en base a la ocupación cuáles pone de color azul, cuáles pone de color naranja, cuáles son solo centradas en residentes, de manera que pueden optimizar la utilización del espacio y, como no, la recaudación. La segunda fue para la detección de omisiones para la lucha contra el fraude. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos fue utilizar fotografías satelitales y cartografía para comparar mediante técnicas de inteligencia artificial los cambios que hubieran en los inmuebles. Piscinas, crecimientos, construcciones, etc. Nosotros hemos pilotado ya esto está ya en marcha, pero cuando hicimos el primer piloto, que fue uno de los ayuntamientos de costa más relevantes, no Benidorm, sino otro un poco más pequeño, le supuso de salida, en términos de sanciones, unos ingresos de 1 millón de euros y una incorporación a padrón en consecuencia. ¿De acuerdo? O sea, esto está totalmente automatizado y a través de fotografías y Machine Learning progresivamente va aprendiendo a identificar los cambios y a establecer cuáles son las omisiones. La tercera herramienta que hemos puesto en marcha, obviamente, es la atención está focalizada en la atención al usuario. Nosotros tenemos un centro de atención al usuario 24/7 que recibe 329.000 llamadas y 26.000 chats atendidos de manera humana. Solo suma. Aparte, recoge también el mismo centro de atención al usuario los de la Diputación de Albacete, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Todos se reciben por el mismo centro de atención al usuario, que tiene 76 puestos y, lógicamente, tiene una alta rotación de personal que nosotros como Suma tenemos que formar. O sea, la formación recae no de la Diputación de Albacete, sino a nosotros. Con lo cual, con los costes de eso, ¿qué eso significa? Entonces, lo que hicimos fue, aprovechando fondos europeos, desarrollamos un chatbot basado en inteligencia artificial y lo entrenamos con las 40.000 preguntas que habíamos respondido manualmente. Además, bueno, pues hemos hecho que sea accesible a través de múltiples canales de información, de manera que dé el máximo número de respuestas. ¿De acuerdo? Hemos conseguido una herramienta que es capaz de dar herramientas bastante precisas y bastante rápidas, no por nada, porque tenemos 40.000 preguntas hechas antes, que filtramos previamente. 3 minutos ya. Estoy terminando. También realizamos pruebas de concepto como paso previo a la puesta en marcha de cada una de estas soluciones. La última prueba de concepto está relacionada con la simplificación y clarificación de los documentos que nosotros lanzamos a la ciudadanía. Fruto de la puesta en marcha del plan estratégico, en la última parte, nosotros tenemos un proyecto de comunicación clara. El proyecto de comunicación clara lo que hace es que nosotros eliminemos, digamos, gran parte de la parafernalia jurídica que están incluidas en todos nuestros documentos, simplifiquemos las formas que están redactadas para hacerla más digerible a los ciudadanos y para ello, bueno, pues lo que hicimos fue unos cursos de formación y una herramienta de inteligencia artificial que nos permite testar en cada documento que hacemos cuál es el porcentaje de comunicación absorbible por el ciudadano tiene cada uno de los documentos. Actualmente tenemos en la calle 2 documentos ya simplificados y pasados por esta herramienta. En este sentido quiero que pues de vez en cuando pues es agradable decir que uno es pionero en algo. Nosotros nos hemos adelantado incluso a la agencia tributaria en lanzar la primera providencia a premio
con lenguaje simplificado. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que es la tradicional providencia premio, va con calendarios, colores, etcétera, de manera que el ciudadano sabe en todo momento por qué le ha llegado eso y lo que va a pagar. ¿De acuerdo? Es obviamente una herramienta adicional a la formación que tienen los funcionarios, pero bueno, es un paso importante porque nos ayuda, digamos, a ejercer una labor pedagógica entre lo que es la plantilla y en lo que es la plantilla de técnicos que tenemos. En estos momentos lo que estamos haciendo es una evaluación de coste-beneficio de si esta herramienta de inteligencia artificial tiene recorrido o no tiene recorrido. Y por último, esta es quizás nuestro test de concepto más relevante, ¿de acuerdo? Es una herramienta de inteligencia artificial combinada con lenguaje natural. Básicamente lo que nosotros nos hemos encontrado es, como os decía, que tenemos, y me vas a permitir que me pase un poco, porque creo que es lo más atractivo, tenemos una plantilla, como decía, con una antigüedad media de más de 57 años, donde 328 personas están realizando labores de atención al público durante todo el tiempo o gran parte de su tiempo, y estamos en un periodo de renovación de todos los recursos humanos. De hecho, bueno, pues estamos en un proceso donde vamos a ir incorporando uno tras otro. Básicamente, casi toda la gente, o prácticamente toda la gente que se incorpora al organismo va a atención al ciudadano. Y una cosa es pasar las pruebas de selección, que muchos de ellos no las pasan todas porque tienen que entrar como funcionarios interinos, porque ahora hemos lanzado 30, pero vamos a incrementar 60 personas las que se van a atención al público. Entonces, en ese contexto es complicado que en una situación donde un ciudadano quiere una respuesta rápida a cuáles son los trámites que tiene que hacer, pues que él los conozca. Al final tienen que tirar o bien del teléfono o bien de preguntar, etc. Lo que hemos puesto en marcha es un test de concepto de un ChatGPT que está circunscrito al texto refundido y a la normativa legal interna que nosotros tenemos en Suma para realizar todos los procedimientos, de manera que el operador que está atendiendo al ciudadano puede preguntar cualquier cosa y recibe una respuesta inmediata, ágil y sencilla por parte de la herramienta de qué es cómo tiene que actuar. ¿De acuerdo? Son respuestas automatizadas basadas en los manuales internos de gestión que estamos teniendo. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado ahí? Pues básicamente que hay que rehacer los manuales para poder adaptarlos lo mejor posible a los requerimientos que tiene ChatGPT. Para que se vean, a ver si lo consigo, dos ejemplos. Bueno, pues aquí se le preguntó directamente a la herramienta que describiera las sumas de pago en Suma y la información se sistematiza en esa tabla. Ahí tenéis todos los pasos que tiene que la herramienta le proporciona al operador para saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues a través de la página web, mediante el servicio telefónico, en las oficinas con tarjeta, pagas con tarjeta, en las sucursales, con Bizum, etc. ¿Vale? Y cómo tiene que ir haciéndolo. Esta segunda pregunta es qué se debe comprobar cuando se realiza un cambio de nombre en el impuesto de bienes inmuebles y como consecuencia de una defunción. Y ahí se le dan todos los pasos, uno tras otro, que el operador tiene que seguir para poder realizar el cambio del nombre en el IBI. Obviamente esto está recogido ya en nuestro texto refundido, pero la evidencia indica que al final el operador nunca consulta el texto refundido ni se lo sabe al dedillo. Es mucho más rápido hacerlo así. Entonces, progresivamente, esto es un test de concepto, estamos trabajando en él y básicamente esperamos, bueno, pues darle un recorrido. Lo cierto es que ha tenido bastante buena acogida en nuestra gente, entre el personal. Aunque haya presentado solo herramientas de inteligencia artificial, lo cierto es que la inteligencia artificial solo es un elemento más en el conjunto de la estrategia de digitalización del organismo. O sea, nosotros estamos apostando por el Business Intelligence en la elaboración de cuadros de mando para
para el organismo, en el desarrollo de algoritmos para el depurado de base de datos, que siguen siendo herramientas de digitalización que no son tan atractivas como la inteligencia artificial, que nos ha dejado a todos obnubilados, pero que son muchas veces respuestas mucho más efectivas y mucho más baratas que la propia inteligencia artificial. Debemos ser bastante cuidadosos porque por la dispersión de esfuerzos y que supone acometer demasiados proyectos en materia de digitalización y ahí esto recae en la figura de la dirección general, en una falta de evaluación de coste-beneficio que supone la inversión en una herramienta de carácter digital. Muchas veces estamos obnubilados por la tecnología y no es necesaria la inversión en base a los beneficios que nos va a proporcionar. Y con esto me pasa un poco, pero... Bien, muchas gracias, muy interesante, mucho material para el debate posterior. Yo tengo ahí muchas preguntas apuntadas, me imagino que las habrá más adelante. Y es relevante esa insistencia, en definitiva, en la necesidad de equipos mixtos, ¿no?, con distintos perfiles profesionales. De hecho, aquí en este curso hay perfiles profesionales distintos, porque ante los nuevos desafíos es todavía más necesario contar con esos equipos mixtos, y aquí hemos visto un ejemplo. Bien, a continuación va a intervenir Luis Feijóo García, que es asesor jurídico de Administración Electrónica, Transparencia y Protección de Datos en la Diputación de Pontevedra. Luis Feijóo tiene una trayectoria académica primero plural, porque es licenciado en Derecho y graduado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y es además diploma de Estudios Avanzados en Derecho Público Comparado por la Universidad también de Santiago. Tiene más de 15 años de experiencia en modernización administrativa, digitalización de procesos y además ha sido redactor de distintas disposiciones normativas, tanto autonómicas como locales. Ha sido exponente en numerosos cursos de formación en administraciones públicas e instituciones privadas y en la actualidad, como decía, es asesor jurídico de Administración Electrónica, Transparencia y Protección de Datos en la Diputación de Pontevedra. En particular, es responsable de las unidades de transparencia y de protección de datos de esta Diputación y forma parte de distintos grupos de trabajo en el ámbito local en materia de modernización administrativa, transparencia o inteligencia artificial, una materia que además en Galicia cabe decir que es puntera. En el Parlamento gallego en este momento está pendiente un proyecto de ley de reguladora de la inteligencia artificial que va a ser la primera ley en el Estado español a cualquier nivel estatal o autonómico que va a regular de manera omnicomprensiva esta cuestión. Incluye un elenco de derechos y deberes, yo creo, en el entorno digital, un sistema de gobernanza muy elaborado y bueno, pues como ley pionera yo me imagino que luego tendrá un efecto de imitación también en otros ámbitos. En Galicia, además, se encuentra la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña y, por lo tanto, bueno, pues es una comunidad autónoma de la que tenemos mucho que aprender. Estamos deseando escucharte, Luis, así que tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al INAP por la invitación, a Mercedes también por la presentación y nada. Y bueno, vamos un poco a... Dentro de lo que es el ámbito de la jornada, yo quería traeros un poco una hoja de ruta, un caso un poco, digamos, posible de implementación de soluciones de inteligencia artificial centrado en el ámbito local, ¿vale? A mí siempre me gusta iniciar, digamos, las ponencias que realizo en el ámbito, digamos, de inteligencia artificial, en el que estamos dentro de un proceso de transformación digital que ha tenido un inicio a partir, digamos, de la evolución normativa, empezada en el 2007, principalmente por la Ley de Acceso, en el que que estamos todavía inmersos, ¿no? Y que realmente la inteligencia artificial, digamos, pues no es más que una parte más de esta, ¿no? Entonces, llevamos ya pues casi 20 años con un sistema en constante evolución, ¿vale? Donde ha supuesto, digamos, pues una
evolución tanto a nivel organizativo como a nivel, digamos, también tecnológico o de gobernanza. Entonces nos encontramos en una evolución constante donde la parte tecnológica, digamos, es fundamental para la implementación, digamos, de los servicios a la ciudadanía, que es un poco en lo que estamos trabajando desde las administraciones públicas. Entonces, este proceso iniciado hace tiempo, pues ahora parece ser que, bueno, pues que todo tiene que ser inteligencia artificial, y yo no lo creo. Yo creo que realmente al final es una fase más dentro de este proceso transformador en el que todas las administraciones públicas estamos trabajando. Así, yo la inteligencia artificial y también, digamos, lo que es la parte de la transformación de las administraciones públicas, entiendo que la tecnología tiene que ir de la mano con la administración. Realmente, al final, no puede ni ir una por delante ni una sin la otra. Entonces, realmente, al final, la tecnología y las administraciones públicas y, digamos, ese interés público que tienen que tener todas las actuaciones tienen que ir de la mano. Realmente no podemos avanzar un proceso tecnológico sin que realmente tenga un interés público claro y que sea abordable y que pueda implementarse dentro de nuestras administraciones. Así yo concibo lo que es la inteligencia artificial como una herramienta más, ¿vale? No tenemos que pensar que ahora vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial sin realmente haber abordado determinadas actuaciones precedentes, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial la tenemos que ver como esa herramienta que nos va a permitir mejorar los procesos internos y procesos externos para promover soluciones tanto a nivel interno y a nivel externo, bueno, pues que sean interesantes para las actuaciones administrativas. Entonces, os quería traer la primera definición, digamos, que hizo el matemático americano, que se entiende que es un poco el precursor de la inteligencia artificial, que me parece que tiene unos conceptos, digamos, que podemos extraer, pues ciertas cosas interesantes, ¿no? Realmente, al final, estamos hablando de máquinas, ¿vale? Estamos hablando de ordenadores, y estamos hablando de ordenadores que hagan cosas inteligentes, como podríamos hacer los humanos, ¿vale? Esto, digamos, es un poco el objetivo de cualquier implementación de un sistema de inteligencia artificial, pero para llegar allí vamos a tener que ir abordando otros procesos anteriores que yo creo que son necesarios para poder implementar cualquier solución de este tipo, que es un poco en lo que me voy a centrar a partir de ahora, ¿vale? Vale, entonces, desde un punto de vista de lo que es la inteligencia la inteligencia, digamos, en la administración local, pues a mí me parece que tiene que tener, digamos, pues tres características fundamentales, que tiene que tener una capacidad de aprendizaje, digamos, tiene que ir mejorando con el uso, tiene que poder razonar con lo que realmente con los sistemas tecnológicos y con la administración. Realmente al final tiene que ser un mecanismo con el que vamos a poder interactuar y nos va a poder dar una solución a ciertas problemáticas y que va a ser adaptable a las distintas realidades en las que vamos a ir trabajando. Entonces, así, al final, las tareas que hacen estos sistemas, digamos, pues son el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, toma de decisiones o la comprensión del lenguaje natural, que es un poco más de lo que estábamos hablando ahora José Antonio en la parte final. Realmente, digamos, es esa interacción con un mecanismo, con un ordenador y que nos devuelva, digamos, unas soluciones con un lenguaje que nosotros podamos entender, que es un poco lo que realiza ChatGPT en estos momentos. Y así realmente, hay una serie de beneficios que para la implementación de este tipo de sistemas que son un poco los que establezco ahí, ¿no? Un poco pues mejora, digamos, la toma de decisiones, nos va a permitir, digamos, tomar decisiones de una forma, digamos, más consensuada y más razonada, nos va a permitir, digamos, pues que poder adaptar ciertos procesos a lo que son las necesidades de la administración, nos va a permitir una mayor personalización, una mejora, digamos, en niveles como formación, con mejora de la utilización de recursos y utilizar, digamos, aquellos recursos para aquellos realmente sistemas donde realmente se necesitan utilizar.
Para abordar la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, yo os propongo, digamos, aquí pues una especie de hoja de ruta, ¿vale? Para intentar abordar cualquier tipo, digamos, de este proceso, ¿vale? Entonces, el primero y el inicial, sobre todo en el ámbito local, yo creo que tenemos que tener un compromiso político. Sin un compromiso político, cualquier proyecto, y más un proyecto, digamos, de este tipo, pues está condenado al fracaso. Tenemos que ir de la mano con la parte política, vamos a intentar, digamos, pues que convencer de que es bueno para la parte política y para la parte interna y realmente vender ese proyecto como un proyecto propio de lo que es la parte política, porque realmente al final son los que nos van a habilitar, digamos, pues esas posibilidades de poder iniciar este tipo de proceso y los recursos necesarios para abordarlo, ¿vale? Después también es fundamental establecer un modelo de gobernanza, ¿vale? Cualquier proyecto de este tipo necesita identificar unas unidades o unas personas responsables para poder, digamos, impulsar cualquier tipo de proceso transformador de tecnología. Realmente, si no contamos con ese modelo de gobernanza de forma, digamos, inicial, va a ser muy complicado que, digamos, que llegue a buen puerto, porque realmente al final, bueno, pues en un momento inicial pues puede ser que pues cierta persona, cierta unidad tenga un impulso, pero si realmente no afianzamos ese modelo de gobernanza que nos va a permitir identificar esos profesionales que van a ser responsables, digamos, de la implantación de los sistemas y después también de su buen uso, pues realmente al final pues vamos a tener muchas dificultades para poder abordar este proceso transformador. Esto implica también la necesidad de incorporar nuevos perfiles. Está claro que realmente en las administraciones locales pues carecemos en general de personal, ¿vale? Y carecemos de personal especializado y más en este tipo de perfiles, ¿vale? Necesitamos perfiles tecnológicos, más perfiles también jurídico-tecnológicos, que realmente todavía es bastante más complicado de poder encontrar. Y los procesos selectivos no están pensados realmente en este tipo de personal, pero tenemos que nosotros, dentro de ese compromiso político, abordar para que las RPTs pues mejoren, digamos, en la capacitación de tener ese tipo de personal que al final nos va a permitir, digamos, pues el buen éxito, digamos, de estos proyectos. Y después es importante para poder abordar este proceso transformador, ya sea de inteligencia artificial o ya sea, digamos, en un estado más iniciario, como cualquier procedimiento de administración electrónica, necesitamos, bueno, pues trabajar desde el concepto en el que el proyecto va a ser tecnológico. No podemos después pensar que un proyecto ya iniciado vamos a convertirlo en tecnológico. Realmente lo que tenemos es que hacerlo al contrario, ver realmente que el proyecto tiene interés tecnológico y tenemos que adecuar desde un primer momento las distintas normativas o los distintos elementos, digamos, que configuran ese proceso, ¿vale? Entonces, es importantísimo revisar la normativa desde un punto de vista inicial para poder capacitar esa, digamos, transformación digital, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que si estamos hablando de la implementación de administración electrónica, si realmente en las disposiciones normativas, por ejemplo, de unas bases reguladoras de subvenciones, no establecemos unos mecanismos mínimos, no vamos nunca a poder ni intermediar datos, no vamos a poder consultar datos de la ciudadanía, no vamos a poder establecer servicios proactivos, etc. Entonces, por eso es importante, digamos, que todos los proyectos, digamos, tengan, digamos, esa configuración normativa desde el inicio en proyectos digitales. Y después, la necesidad del dato, ¿vale? Los sistemas de inteligencia artificial trabajan con datos estructurados, no nos sirve cualquier tipo de dato, sino tienen que ser datos que tengan la posibilidad de que sean leíbles por máquinas, ¿vale? Digamos, esto no es algo nuevo, ¿vale? Porque realmente ya tenemos desde hace más de 15 años obligaciones legales de estructurar nuestros datos para poder reutilizar la información del sector público con el interés, digamos, de que se pueda generar valor para la sociedad, no tanto, digamos, pensando nosotros como administraciones públicas, sino que son datos de todos y que realmente vamos a poder aprovecharlos todos para generar también negocio, como no, pero también nosotros, desde un punto de vista, digamos, de la implementación de soluciones de cualquier tipo de ámbito tecnológico y más soluciones de IA, si no tenemos los datos en una forma estructuradas, pues entonces realmente pues está abocado también al fracaso, porque realmente las máquinas no van a poder leer
esos datos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vimos antes, hace 3-4 años que se hablaba mucho en el ámbito local de las Smart Cities, ciudades inteligentes, pues exactamente lo mismo. Si realmente no teníamos una configuración del dato a nivel, digamos, iniciario del proyecto, realmente al final después era imposible, digamos, pues establecer sistemas pues para la recogida selectiva, saber realmente pues cuáles eran los contenedores que estaban más llenos y menos llenos, establecer, digamos, pues distintos sistemas de ciudades inteligentes que últimamente hemos oído, pero realmente tienen una configuración inicial que es la posibilidad de beber a través de los datos estructurados, ¿vale? Entonces, digamos, esta es un poco una hoja de ruta que nosotros vamos a tener que abordar de carácter inicial para cualquier tipo, digamos, de proceso transformador digital, ¿vale? Necesitamos desde el compromiso, el modelo, digamos, de saber quién hace qué y dejarlo por escrito. Realmente no vale, digamos, bueno, pues ahora vamos a encargarlo, pues lo va a hacer, digamos, el vicesecretario, lo va a hacer, digamos, pues el técnico de secretaría o lo va a hacer el de nuevas tecnologías. No, tenemos que establecer ese modelo de gobernanza tanto en el proceso, digamos, de IA como cualquier proceso transformador, digamos, de este tipo. Vale, entonces ya establecido, digamos, este caso de uso del IA en la administración local y establecido, digamos, pues una hoja de ruta, digamos, real y que yo creo que puede ser asumible por cualquier entidad local, sin realmente no necesitamos pues ese volumen, digamos, de una gran ciudad, sino que yo creo que puede ser, digamos, algo que pueda ser asumible por cualquier administración, ¿no? Entonces, lo principal, digamos, es establecer esa gobernanza local que yo le llamo inteligente, digamos, bueno, pues es la necesidad de definir ese modelo de gestión transversal, ¿vale? Y que tiene que ser multidisciplinar, ¿no? No puede, digamos, ser solo tecnología, no podemos pensar solo en el ámbito jurídico, sino tiene que ser algo que aglutine, ¿vale? En donde yo he trabajado lo hemos adscrito a la Secretaría General, pero digamos, hemos incorporado a este modelo de gobernanza distintos perfiles en el ámbito tecnológico y no solo, para que nos permitan, digamos, bueno, pues tener ese modelo de gobernanza que nos permite poder, digamos, iniciar cualquier proceso transformador, ¿vale? Por ejemplo, en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la Diputación de Pontevedra, ¿no? Nosotros hemos configurado un modelo de gobernanza, por ejemplo, en los proyectos de administración electrónica, ¿vale? Digamos, aquellas soluciones que le damos a los ayuntamientos de la provincia para que puedan, digamos, tener una solución, digamos, de gestión tecnológica a nivel de gestión de expedientes, ¿vale? Entonces lo hemos asimilado, digamos, al servicio de asistencia a ayuntamientos. Después, la parte de protección de datos, transparencia o RIPS, hemos también utilizado pues, un modelo de unidades responsables específicas, ¿vale? Realmente hemos centralizado todas estas, digamos, ámbitos objetivos en unidades concretas, ¿vale? Para que realmente así nos permite, digamos, saber que cada vez que se recibe, pues, una petición de acceso a información pública, pues llega a una unidad especializada que es la responsable de toda su tramitación y hasta en la sede de recurso en el caso que lo hubiera, ¿vale? Lo mismo hemos hecho en la parte de accesibilidad web, por ejemplo, es una de las obligaciones que tenemos las administraciones públicas y realmente la necesidad de crear ese digamos, órgano nos ha permitido, digamos, pues poder avanzar en determinadas facetas más concretas, ¿vale? Y un poco lo que abordaba un poco al inicio, ¿no? Digamos, nosotros lo que hacemos es, primero, digamos, de abordar cualquier proyecto de transformación digital y ahora mismo en el ámbito de la inteligencia artificial, pues configuramos desde un punto de vista digital por defecto todos los procesos, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir, digamos, es posibilitar ciertos estados que nos van a permitir después poder trabajar de forma, digamos, pues de forma más grande en determinados procesos transformadores, ¿vale? Por ejemplo, revisamos cada disposición normativa que se tramita en la Diputación y también cuando damos servicio a los ayuntamientos, pues que se habilite, digamos, el respetar el principio de solo una vez, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, a través, digamos, de posibilitarlo en las disposiciones normativas, es que todas las personas que se relacionen con
en este caso con la Diputación, pues que solo tengan que dar esa información una vez y le damos la posibilidad que podamos reutilizar esa información y a su vez también de poder pues modificarla e indicarlos en qué procesos o en qué procedimientos quieren que la utilicemos, ¿vale? Vemos un poco la homogeneización, entendemos que realmente es necesario que el ciudadano no tenga procesos distintos para trámites, digamos, similares, que se identifique, digamos, y que tenga una curva de aprendizaje menor. Entonces, también hemos asegurado la interoperabilidad de todos los, a través de los sistemas de interoperabilidad de todos aquellos datos que están disponibles a través de las plataformas de intermediación, las personalizaciones, un poco realmente, bueno, pues establecemos la posibilidad de que en formularios pues que se puedan, digamos, personalizar a las actuaciones concretas de cada una de las personas interesadas y la automatización de procesos a través de dentro del proceso transformador, uno de los elementos iniciales que hemos hecho hace años, y yo creo que realmente es uno de los estados iniciarios que tienen más recorrido de parte para la ciudadanía, es la habilitación de los formularios inteligentes, ¿vale? Hay determinadas obligaciones, por ejemplo, en materia de accesibilidad, de identificar los datos obligatorios. Muchas veces tenemos problemas para identificar aquellos elementos, digamos, pues que por qué falla el formulario, por qué no nos deja enviarlo, por qué no nos deja registrarlo. Pues entonces todos nuestros formularios pues identifican los campos obligatorios, identifican el caso de que falte o que alguno de los caracteres por no sea compatible con nuestras bases de datos, pues identifica el error, ¿vale? Después garantiza el principio de solo una vez. Una persona que se ha relacionado ya con nosotros le vamos a dar los datos. Nosotros ya tenemos todos estos datos y de forma voluntaria le solicitamos si los quiere utilizar y si los quiere reaprovechar, ¿no? En el caso de que realmente estén incorrectos, también le damos la posibilidad de que pueda modificarlos y actualizarlos. Y después son modelos dinámicos e inteligentes, en el sentido de que dependiendo, digamos, del ámbito subjetivo, pues nosotros lo que le hacemos es le posibilitamos pues que rellenen parte del contenido específico y la parte que no le aplique, pues realmente pues ya no tendrían que rellenarla. Hemos potenciado de forma pues, muy grande las actuaciones administrativas automatizadas. Esto lo hemos iniciado ya después de la ley de acceso, reforzado mucho más con la ley 39 y aún más después de los cambios normativos en el ámbito local de cuando de la posibilidad que tenemos, digamos, que la Secretaría como la posibilidad de que sea un órgano y poder, digamos, realizar las certificaciones pertinentes en muchísimos de aquellos sistemas que así lo permiten, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, tenemos alrededor de unas 30 en estos momentos, pero bueno, tenemos en el ámbito del registro electrónico, los registros de apoderamientos, en el ámbito de función pública también tenemos certificados de servicios prestados, asistencia a procesos selectivos de forma automática, pues se le manda el certificado de asistencias, los diplomas de formación de los cursos que promovemos a nivel provincial, la creación de índices electrónicos para la puesta a disposición de expedientes o los cierres también de los libros de los órganos de gobierno. Otro de los elementos que una vez que ya tengamos, digamos, pues maduros, digamos, esos procesos que yo, bueno, sobre todo denomino procesos de administración electrónica, hemos empezado, digamos, bueno, pues con la parte de automatización de algoritmos, ¿vale? Realmente lo que hacemos es establecemos, pues, en aquellos procesos, sobre todo, digamos, de alto volumen y que realmente, pues, tenemos mucha carga de empleado público para la tramitación administrativa, pues hemos definido unos modelos matemáticos que nos permiten, digamos, bueno, pues a unas mismas, digamos, datos, pues nos va a devolver unas soluciones iguales, ¿vale? Entonces, esta definición de sistemas preprogramados, ¿vale? Lo que hacen, digamos, es, pues nos van a generar, digamos, unos inputs que el órgano competente va a poder utilizar en las resoluciones del procedimiento, ¿vale? Es importante que tengamos en claro que el algoritmo ni puede ni debe decidir realmente quién resuelve es el órgano competente. Realmente lo que nos hace es establecer un mecanismo que nosotros vamos a poder utilizar para poder, digamos, resolver el procedimiento, ¿vale?
tenemos que tener claro que él no puede decidir, y también tenemos ahí el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que nos dice que, digamos, que ningún interesado tendrá derecho a ser objeto de una decisión basada únicamente, digamos, en una actuación administrativa o un algoritmo. Entonces, por eso tenemos esa imposibilidad real a que podamos resolver directamente con el algoritmo, y el algoritmo lo que nos va a permitir, digamos, es, bueno, pues, tener una solución que vamos a poder implementar en la resolución final del proceso, ¿vale? Aquí, bueno, os pongo una serie de ejemplos, ¿vale? Nosotros lo tenemos implementado este año en distintos procesos. En uno, por ejemplo, realmente, bueno, pues en un campamento para niños de la provincia, pues tenía unas casuísticas y era un volumen tal que nos imposibilitaba resolver en unos plazos, digamos, breves de tiempo. Hemos establecido, digamos, un modelo matemático que nos ha permitido, bueno, pues tener todas esas casuísticas que tenía el procedimiento, que si eran los hermanos, que si solicitaban ir con un amigo, que si habían participado el año anterior, etcétera, ¿vale? Entonces, a través, digamos, de esta definición de este algoritmo, nos ha permitido, digamos, bueno, pues configurar el proceso y resolverlo en unos plazos mucho menores de los que lo veníamos resolviendo hasta ahora. Y lo que ya un poco Mercedes lo citó al principio en la introducción, digamos, lo importante de la trazabilidad, ¿no? Digamos, de esa transparencia algorítmica. Nosotros, en todos aquellos procesos donde establecemos un mecanismo de definición, digamos, de algoritmo, pues entonces lo que hacemos es informamos al ciudadano de que realmente, pues, el proceso tiene por detrás un algoritmo preprogramado y cómo funciona, y realmente la posibilidad de acceso también, digamos, a la definición del mismo. Vale, aquí un poco es cómo funciona, digamos, la automatización del proceso de algoritmos. Bueno, pues son datos que nos establece el usuario, y después en el proceso lo que hacemos es, a través, digamos, de datos externos, que pueden ser, por ejemplo, las plataformas de intermediación de datos internos, que son datos que ya tenemos nosotros si ya habían asistido al campamento, o datos que realmente ya nos habían aportado de su dirección, etcétera, y lo que hacemos, digamos, pues hacemos esa configuración del sistema dentro de nuestra propia arquitectura y nos devuelve, digamos, una solución que utilizamos en la resolución administrativa. ¿Vale? Otro de los elementos que estamos avanzando, digamos, es la automatización de procesos, ¿vale? Esto es bueno, lo que comúnmente se denomina RPAs, que no deja de ser un software que lo que, digamos, hace es simula lo que vienen haciendo los empleados públicos, ¿vale? Realmente, al final, aquí es aquellas actuaciones que realmente la actuación del funcionario aporta poco valor, pues lo que hacemos realmente es un software, ¿vale?, que lo implementamos dentro de nuestra infraestructura, le damos un usuario, ¿vale?, y este va a ser un trabajador digital que va a trabajar 24/7 los 365 días del año, ¿vale? Lo hacemos, bueno, pues en aquellos procesos, digamos, pues repetitivos, de gran volumen, y nos permite, digamos, una agilización de los procesos, y al mismo tiempo también que los empleados públicos, bueno, pues que trabajen aquello que realmente les motiva más, ¿vale? ¿Cuándo interesa las RPAs? Vale, pues tiene que ser alto volumen, no pueden ser, pues, aquellos procesos o procedimientos de poco volumen o no repetidos en el tiempo. Tienen que ser, digamos, aquellos que se repiten, pues, constantemente, o que tienen unas convocatorias anuales, donde el tiempo de trabajo que destinaban los empleados públicos era elevado. Entonces, así lo que nos hacen, digamos, es liberar esa parte de recursos que en el ámbito local, pues, tienen bastante, digamos, necesidad, y los podemos destinar a otras tareas donde aporte más valor, ¿vale? La necesidad es de que tengamos los datos estructurados, ¿vale? Y tienen que ser lógicas lineales, no le podemos dar muchas variables, le tenemos que decir, el software le tenemos que programar, digamos, bueno, pues esto es lo que tienes que hacer, y esto realmente es lo que él te lo devuelve. La máquina no se equivoca, nos podríamos equivocar nosotros en la definición. Por eso es importante, digamos, que tengamos en cuenta cuando interesa implementar, digamos, una solución de este tipo de RPAs, ¿vale? Aquí os pongo un montón de ejemplos donde podemos hacerlo. Nosotros, por ejemplo, ahora también lo estamos implementando en los asientos de entrada de SIR, ¿vale? Realmente, al final, teníamos que 2 empleados públicos que estaban destinados, digamos, bueno, pues a abrir SIR 3-4 veces en la mañana, y realmente, bueno, pues esto realmente, pues, le suponía, digamos, pues parar, digamos, en la oficina de asistencia en materia de registros por las actuaciones que venían realizando, y lo que lo hace, pues, una máquina de forma constante, ¿vale?
Y después, en el caso de uso de IA, digamos, un poquito más evolucionado, que yo me parece que os traje un ejemplo que creo que puede ser bastante, bueno, pues identificable para las entidades locales seguramente en las que trabajáis, bueno, pues que mezcla, digamos, esta parte, digamos, que sería la parte de RPAs, aquello que es software, que digamos es una parte de IA muy iniciaria, y aquello de procesamiento inteligente de documentos, que realmente es lo que ya nosotros configuramos como una IA propiamente dicha, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, teníamos una necesidad que era en un proceso, digamos, bastante habitual, que es la parte de justificaciones de las ayudas y subvenciones, ¿vale? Pues que teníamos destinado personal de forma bastante importante a la revisión de toda la documentación contable en el proceso justificativo, y lo que hemos establecido pues es un mecanismo para que podamos, digamos, a partir de las máquinas, pues tener un sistema de ayuda y de agilización, digamos, en esta tramitación, ¿vale? Entonces mezcla una automatización de tareas, que sería la parte de RPA, que sería la parte de recopilar los datos, este software que nos va a recopilar los datos y nos los va a subir a la plataforma de procesamiento inteligente, que es la que va a ver, digamos, los documentos que nos aportan los ciudadanos, ¿vale? Que serían las facturas, serían los justificantes de pagos, y después los, digamos, hace match con el modelo, que tenemos que tener un modelo, digamos, pues uniformado para lo que serían los modelos de justificación, ¿vale? Entonces, lo que nos va a hacer, digamos, este proceso inteligente es ver dónde hay desvíos, donde realmente la aportación documental que nos aporta, digamos, las personas interesadas, pues hay algún tipo de desvío, y siempre puede haber, digamos, una revisión por parte del empleado público, ¿vale? Al final nos da una serie, digamos, de porcentajes, digamos, de cuál es, digamos, el grado de desvío, y en el caso de que el grado de desvío pues no sea, pues entonces nosotros podemos hacer revisarlos todos, o no revisar solo aquellos en los que dé un porcentaje que nosotros podamos determinar, ¿vale? Aquí veis un poco cómo funciona. Tenemos lo que es la parte de las facturas, los justificantes de pago, y tenemos el documento de justificación. Lo que hace, digamos, es un poco pues hacer, digamos, ese trabajo que venían haciendo los empleados públicos de forma automatizada. Aquí, bueno, os dejo el flujo de trabajo de cómo funciona, y esta sería un poco la estación de validación, que realmente lo que permite a los empleados públicos pues, es visualizar los documentos y ver los desvíos también que tiene en aquellos casos donde la aportación documental no sea conforme con lo que nos han declarado en el proceso de subvenciones. Y nada más. Muchísimas gracias, muy ilustrativo también. La verdad es que tenemos muchos ejemplos para reflexionar, y se abre ahora un turno de preguntas, de reflexiones, un turno de debate. Yo no sé si hay alguien que quiera intervenir. ¿No? Anímense. Sí, hay dos manos. Hay un micro por ahí. Solo quería preguntar si la Diputación de Alicante para recabación utiliza un programa de recabación propio o de alguna empresa. No, pues el programa es de desarrollo propio. La primera versión es de 1993 y ha ido evolucionando progresivamente, y como decían, estamos en la cuarta evolución, y básicamente es de lo que se benefician el resto de organismos que tienen convenios de colaboración administrativa con nosotros. Nosotros lo que hacemos es ceder nuestro sistema de información, y ellos lo utilizan, se lo personalizamos. Por ejemplo, en el caso de la Diputación de Albacete, el nuestro se llama Gesta. En el caso de la Diputación de Albacete tiene otro nombre, en el caso de Cabildo de Gran Canaria otro nombre, Majadahonda tiene otro nombre, pero a efectos totales es exactamente. Yo no sé si no será de Mercedes. Entonces, nosotros lo que tenemos es toda la arquitectura del sistema de información. Residenciamos los datos de los organismos tributarios que son distintos a nosotros, los tienen depositados en nuestro CPD,
y que tenemos dos. Uno es uno sobre el que trabajamos y uno de respaldo, que automáticamente da respuesta. Y os planteo esto porque entonces cualquiera de los demás podríamos solicitarlos Sí, efectivamente. Nosotros con ellos lo que tenemos es un convenio administrativo renovable cada 4 años, y es un convenio a costes, básicamente. Aparte, nuestras colaboraciones son bastante, no podemos decir que no sean exitosas, porque la primera de ellas, el primero de los organismos fue del 2005 y el último, bueno, quitando el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que es el último que se ha implantado, que lleva 1 año y medio. Todos los anteriores tienen entre 15 y 20 años de colaboración, o sea que no hemos tenido... Había una pregunta por ahí atrás. Sí, buenas tardes. Preguntas para el mismo. Quería preguntarle de las soluciones que nos ha comentado de administración local, ¿hasta qué punto están integradas entre sí? A ver, pues tenemos un nivel de integración, yo diría completo. Nosotros tenemos una plataforma de gestión propia, ¿vale?, desarrollada con personal interno y que es un poco el núcleo, digamos, general de todas ellas, ¿vale? Realmente al final todos esos datos están estructurados a través, digamos, de esta plataforma, de las bases de datos que dan, digamos, solución a nuestro gestor de expedientes, y lo que nos permiten, digamos, es un poco pues, poder avanzar en determinados datos, ¿no? Desde lo que hablábamos un poco la parte más iniciaria, que digamos, por ejemplo, los modelos, digamos, normalizados de los modelos de formularios, ¿vale? De todos los modelos de formularios, pues lo que nos permiten, digamos, es a través de la información que nosotros tenemos en estas bases de datos de nuestro gestor de expedientes, pues poder establecer esos sistemas proactivos, ¿eh? Y sobre todo aquellas informaciones que nosotros ya tenemos le damos la posibilidad de poder reutilizarlas. La parte, digamos, de todas las lecturas de intermediación de datos lo hacemos a través de la plataforma de gestión, y después toda la parte, digamos, también pues las RPAs, etcétera, pues también exactamente lo mismo de las situaciones administrativas automatizadas, ¿vale? Realmente al final tenemos ese núcleo general que es el gestor de expedientes, y a partir de ahí pues nosotros beben todas las distintas aplicaciones. Bueno, nosotros trabajamos con determinados proveedores también. Realmente al final, por ejemplo, la parte de procesamiento inteligente de documentos, pues trabajamos con Azure, ¿vale? Realmente al final es un servicio cloud de Microsoft que realmente pues, nos permite, digamos, pues también integrar esa solución, digamos, de procesamiento inteligente de documentos, ¿vale? Sí que realmente utilizamos determinadas plataformas para determinados casos concretos, implementadas después a lo que es nuestras soluciones y nuestros, digamos, y nuestras bases de datos. En nuestro caso, que está encaminada a la verificación del porcentaje de comunicación clara, todas el resto son de desarrollo propio, tanto las de BI como las de inteligencia artificial. Lo preguntaba por el hecho de la confidencialidad de datos. Claro, al ser aplicaciones propias queda restringido mucho el uso. Creo que es importante, se ha comentado esta mañana. Sí. Se ha comentado esta mañana el problema jurídico que tenemos al no tener una carencia en el ámbito público en cuanto a bueno, reglas básicas en cuanto a esto que venimos llamando inteligencia artificial. Mi pregunta es, desde el punto de vista de la automatización, lo que en clave Ley 40/2015 es la actuación administrativa automatizada, son poquitas, las normas es muy escueta, pero es algo, ¿no? Y tenemos en lo que nos podemos apoyar para hacer desarrollos, insisto, en clave actuación administrativa automatizada. Y después de escucharos lo que os habéis contado como ejemplos de inteligencia artificial, ¿veis sustantivamente una diferencia entre una cosa y la otra? También es una pregunta para la profesora de Derecho Administrativo.
Me lanzo yo. A ver, un poco lo que yo venía comentando es que realmente las actuaciones administrativas automatizadas yo creo que son el origen. Realmente es una posibilidad que ya nos daba la ley de acceso y que las determinadas administraciones han ido implementando. ¿Qué pasa? Que tenemos que, y nos viene restringido un poco por la ley, que realmente que tienen que ser para aquellas actuaciones, digamos, certificadoras, no decisorias, ¿vale? Entonces realmente nos restringe mucho la posibilidad que nos da, ¿vale? Entonces realmente se vienen implementando no tanto para soluciones de inteligencia artificial, propiamente dicho, sino para aquellas, digamos, aquel ámbito, digamos, más certificador, ¿no? Más, digamos, cuando necesitamos hacer una actuación que realmente bebe de una base de datos y nos devuelve directamente los datos, pues entonces sí que es posiblemente automatizable en ese sentido, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que declarar, establecer aquellos órganos, digamos, en el caso de que haya algún tipo de problemática con la actuación, pero realmente restringido a ese ámbito, digamos, más certificador, ¿vale? La parte, digamos, de inteligencia artificial yo creo que nos da otros elementos, digamos, distintos a las actuaciones administrativas automatizadas, que yo creo que desde un punto de vista de las administraciones es un poco extraño que empecemos con un proyecto, digamos, de inteligencia artificial, como puede ser una robotización o un procesamiento inteligente de documentos, sin haber iniciado, digamos, un proceso de actuación administrativa automatizada, ¿vale? Porque realmente yo creo que nos permite ciertas soluciones que realmente pues, están asentados en el mercado y que realmente en las administraciones públicas. Por eso que yo creo que realmente son cosas distintas, ¿vale? En un ámbito, digamos, más certificador sí que tenemos la posibilidad de las actuaciones y yo creo que son de uso bastante habitual en el ámbito de las administraciones públicas, ¿vale? Y que son muy interesantes desde un punto de vista de la inmediatez de la resolución del procedimiento, porque tú puedes resolver dando la certificación que nos solicita. En el otro ámbito nos movemos, digamos, en un ámbito, digamos, más predictivo en ciertos casos, ¿vale? En los casos de inteligencia artificial y en otros casos como la parte de algoritmos donde realmente nos es una base para la resolución del procedimiento. Realmente no pueden resolver de por sí. Entonces, yo creo que son dos ámbitos que conviven pero realmente que son diferenciados en el ámbito, digamos, de lo que son la implantación de las soluciones. Lo primero es que, a ver, la cuestión de las actuaciones administrativas automatizadas, yo creo que, como bien decía Luis, es la génesis de todo y nosotros ni mucho menos las hemos descartado en nuestra estrategia tecnológica. De hecho, yo diría que casi son la estrella todavía en lo que son los procedimientos. O sea, lo primero que nos viene a la mente siempre es la posibilidad de automatizar una actuación y superar todas las trabas administrativas que ello lleva, que no son pocas, sobre todo cuando trascienden cuestiones meramente certificadoras, ¿eh? De ahí que un poco también comentaba en mi presentación que hay que ser tremendamente selectivos en el momento en que tú optas por la aplicación de una solución de inteligencia artificial, porque muchas veces tienes soluciones mucho más a mano que tienen unos beneficios que son asimilables a los de una solución de inteligencia artificial y no necesitan ni la inversión ni el esfuerzo de hacerlas. Nosotros, por ejemplo, en atención a la ciudadanía hemos implantado el chatbot que nos ha costado pues a lo mejor 350.000 euros y sin embargo yo pongo la mano en el fuego que creo que nuestro servicio de atención al contribuyente por la vía de WhatsApp va a ser mucho más eficaz que el chatbot. O sea, ¿por qué? Pues porque lo va a ser, porque es muchísimo más accesible, porque reduce más la brecha digital y no es inteligencia artificial. Es automatización, es un avance tecnológico, pero no llega a ser inteligencia artificial. De ahí que, en mi opinión, hay que ser tremendamente selectivo cuando uno opta por una solución tan avanzada y que requiere un esfuerzo tan considerable. Entonces, muchas veces con estadios preliminares tienes tu solución resuelta y puedes focalizar tus esfuerzos hacia otros aspectos que sí que, por ejemplo, en el caso de la inspección, realmente sí que surte unos efectos tremendos. O sea, la comparación por fotografías con Machine Learning tiene una potencia y genera unos ingresos para los ayuntamientos brutales. Entonces, eso sí es un esfuerzo de primera magnitud. El chatbot también, pero yo estoy seguro que el WhatsApp me va a rendir unas soluciones similares, con un coste considerable, yo diría, 10 veces inferior.
Bueno, ya que la pregunta me invitaba a responder, a mí me gustaría también realizar algunas consideraciones. A día de hoy, el marco jurídico para las administraciones públicas que quieren usar instrumentos de inteligencia artificial es manifiestamente insuficiente. Dicho esto, es cierto que tenemos unos elementos y que hay que interpretarlos de la manera más expansiva posible, de modo que yo sí que creo que a día de hoy, en ausencia de una normativa más específica, la Ley 40/2015 efectivamente es la base jurídica para cualquier uso de inteligencia artificial en las administraciones públicas, entendiendo por automatización el modo de funcionar autónomo de una máquina sobre la base de unas premisas que le ha ofrecido una persona, que es el técnico, que idealmente tendría que trabajar en colaboración con el jurídico para estar seguros de que el programa informático responde al mandato normativo. Pero ni siquiera el reglamento de la Unión Europea es una base jurídica suficiente, porque el reglamento de la Unión Europea persigue una finalidad que es garantizar unas condiciones en el mercado interior. Su finalidad es el mercado interior. Es verdad que protege derechos, faltaría más, pero, y es verdad que se aplica también en las administraciones públicas, pero no es la base jurídica específica para tipificar o realizar una taxonomía de los distintos usos, de los distintos tipos de inteligencia artificial en las administraciones públicas. A rasgos generales, me imagino que esta mañana se habrá abordado el concepto de inteligencia artificial que se remonta a los años 50 del siglo pasado. Se divide en dos grandes categorías, lo que se denomina la inteligencia artificial simbólica o basada en reglas, y me imagino que esta mañana se ha abordado esto, y la inteligencia artificial computacional. A mí me gusta compararlo con las potestades. La inteligencia artificial basada en reglas o simbólica a mí me recuerda a la potestad reglada, es decir, yo al programa informático le programo de tal manera que ante A siempre va a ser B. En la inteligencia artificial computacional, sin embargo, la máquina, hay distintas técnicas también de inteligencia artificial computacional, aprende por sí misma, de modo que no podemos anticipar cuál va a ser el resultado. Puede ser una predicción sobre la base del análisis de múltiples datos, puede ser un borrador de resolución administrativa sobre la base del cruce de muchos documentos y, por lo tanto, los dos tipos de inteligencia artificial no operan de la misma manera. Cabe integrar los dos en el concepto amplio de automatización, pero no operan de la misma manera y, en ese sentido, creo que el marco jurídico de uno y de otro tiene que ser evidentemente distinto. En España hay una pequeña regulación en otro ámbito, en el ámbito de la justicia muy reciente, que es una regulación que ha incorporado el Real Decreto Ley 6/2023, que asume todo el texto de lo que iba a ser la Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, uno de los 3 proyectos de ley relacionados con la justicia que quedaron en las Cortes cuando se convocaron las elecciones de manera anticipada. Y en esa ley, digamos, que recoge el Decreto Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, se recogen 3 artículos sobre actuaciones automatizadas o distintos tipos de actuaciones automatizadas. Ahí hay una base jurídica, por ejemplo, para que las resoluciones judiciales se adopten sobre la base de un instrumento de estas características. Y ahí se regula cuándo puede hacerse, cómo puede hacerse, cuáles son los límites. Eso es lo que necesitamos también en las administraciones públicas. En ausencia de un régimen jurídico detallado que atienda a las distintas taxonomías, tipologías, etcétera, de inteligencia artificial como de actuación administrativa, en ausencia de eso, yo sí que creo que la 40/2015, en cuanto regula la actuación administrativa automatizada, a día de hoy es la base jurídica. Es algo semejante a lo que ocurre en otros estados. Aquí todavía no hay jurisprudencia. Habrá una sentencia pronto porque el Tribunal Supremo ha admitido un recurso relacionado con el uso por la Administración Pública de un algoritmo de inteligencia artificial, pero digamos de estos sencillos, el de inteligencia artificial simbólica o basada en reglas, el caso Bosco, que esta mañana seguro que habrá surgido, es decir, un instrumento que diseñó el Ministerio de Transformación Ecológica para aplicar el bono social en la factura de la luz. Entonces la comercializadora se conectaba a la base, al algoritmo que tenía el ministerio, y entonces el algoritmo ofrecía un resultado y decía: sí, esta persona tiene derecho a recibir el bono social, esta persona no. Bueno, los resultados que surgieron de ahí fueron un poco disparatados
Y teniendo en cuenta que el perfil de consumidor o de ciudadano en ese caso es un perfil de consumidor vulnerable que quizás no tiene recursos para recurrir, ahí se encargó la Fundación Cibio de pedir por la Ley de Transparencia al Ministerio, y luego, como el Ministerio no respondió, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conocer cómo funcionaba ese algoritmo para poderse defender como instrumento de tutela judicial efectiva. Pedía acceso, entre otras cosas, al código fuente del algoritmo. En un primer momento se denegó, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como en criterio, en resoluciones posteriores en otros asuntos, ha cambiado de criterio. Y el caso es que ese asunto, el asunto Bosco, llegó a la primera instancia, el Juzgado de Contencioso Administrativo desestimó el recurso de Cibio, la Audiencia Nacional hace unos meses también desestimó el recurso y el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación y en principio en unos meses se va a pronunciar y bueno, pues ahí tendremos unos primeros elementos de configuración del régimen jurídico de estos usos. En otros países, como en Italia, por ejemplo, o en Holanda, hay algo de jurisprudencia, tampoco muy abundante, pero hay algo de jurisprudencia sobre los usos de instrumentos de inteligencia artificial por las administraciones públicas y, como en nuestro caso, en ausencia de una normativa específica, han acudido al derecho vigente. En Italia, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es el equivalente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en primer lugar se preguntó: ¿es legal, es constitucional que una administración utilice un instrumento de inteligencia artificial en su funcionamiento? En ese caso era para provisión de puestos de trabajo, una vez superada la oposición de profesores, que también, de nuevo, eran resultados disparatados y entonces se recurrió. Y el Consejo de Estado apeló al principio de eficiencia, que está contenido en el artículo 97 de la Constitución italiana, y estableció que, de conformidad con este principio, la Administración no solo podía, sino que debía utilizar estos instrumentos si se demostraba que de esa manera actuaba de manera más eficiente. Y luego acudió a principios tradicionales del derecho administrativo: transparencia, motivación, explicabilidad. Dice, es que estamos ante un nuevo instrumento, pero los problemas jurídicos que se plantean son idénticos. De modo que estos principios jurídicos tienen también aplicación en estos nuevos contextos. Y en ausencia de un derecho más detallado, que yo creo, insisto, que es necesario, pues podemos acudir a estos principios y podemos acudir a algunos elementos que nos proporciona el ordenamiento jurídico. Yo tenía una pregunta. En relación con algún ejemplo que nos has comentado, en concreto con las propuestas de sanción de circulación, en materia de circulación, y también, muy interesante, esta inteligencia artificial aplicada a la detección de cambios urbanísticos pues porque la realidad no se ajusta a lo que se establece en el catastro. ¿Tenéis datos de litigiosidad? ¿Cuántos recurren? No. Baja. Bajita, vale. Muy baja. Muy baja. O sea, que les llega y dicen, me han pillado. Sí. Efectivamente, si es que la evidencia... Eso, cuando existe una modificación sustancial en las características del inmueble y tú tienes una fotografía que la demuestra y no está declarada, es que es poco lo que hay que hacer, es simplemente la sanción y con 4 años retroactivamente, si es algo que no pueda demostrarlo en contra, hacer frente al pago. Y luego, a mí sí que te preguntaría, en un caso, es que, claro, lógicamente en la administración tributaria abre las posibilidades para la utilización de la inteligencia artificial y los algoritmos para diseños de perfiles, o sea, para diseños de perfiles. Y ahí es donde estamos en el bordeo claro, ahí estamos en el borde de la ley. O sea, lo que nos invita a nosotros es establecer perfiles claros de, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios para detectar bolsas o perfiles de contribuyentes que sistemáticamente se les olvida, entre comillas, el pago durante el periodo voluntario. O sea, nosotros eso ahora lo tienen detectadas las oficinas tributarias porque están pegadas al terreno y automáticamente llaman por teléfono y le recuerdan, se te va a pasar el plazo, paga. Sobre todo si son contribuyentes con un volumen relativamente alto, para conseguir unos niveles de éxito bastante elevados. Claro, obviamente es mucho más fácil definir perfiles o de bolsas donde exista cierto fraude para atacarlas directamente o donde existan posibilidades de realizar campañas de sensibilización,
Claro, ahí estás directamente en el borde, por lo menos, de la legalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues nosotros, por supuesto, ni nos planteamos en estas alturas, a esta altura y en el proceso embrionario donde estamos, este tipo de actuaciones. Pero yo estoy seguro que no sería el primero que las llevaría a cabo. Si estuviéramos hablando de recaudación tributaria. O sea, ese tipo de actuaciones de detección, pues se pueden vender tanto en positivo como en negativo, porque si tú puedes detectar contribuyentes que no pueden hacer frente a sus obligaciones tributarias, puedes, digamos, lanzarles mensajes sobre cómo, sobre toda la batería de facilidades que puede dar el organismo. Luego, en positivo sí que se puede utilizar, pero lógicamente tiene el lado oscuro, y el lado oscuro es que estás detectando directamente una bolsa de fraude. Entonces, todavía no me he querido pelear con mi secretario por este tema, ni por la delegada de protección de datos, porque tengo otras cosas donde entrar, pero creo que es donde tenemos que ir, en nuestro caso. O sea, porque hay un campo amplísimo, donde si queremos ser una administración proactiva, que es lo que se nos pide, que seamos una administración proactiva, exige ese tipo de actuaciones, pero ese tipo de actuaciones exigen determinación de perfiles. Y si la determinación de perfiles y de bolsas va contra las premisas legales, pues obviamente no puedes. O sea, es un hilo, es un borde muy fino y por el que tienes que moverte, ¿no? Entonces prefieres aparcarlo y seguir por la técnica tradicional. ¿Todo el personal de Suma son funcionarios? Nosotros estamos en pleno proceso de funcionalización ahora. En un año acabarán los 500 siendo funcionarios, que precisamente teníamos un debate bastante profundo sobre el tema, porque en teoría lo que es el asesoramiento legal que hemos tenido nos permite dejar fuera del proceso de funcionalización a los tecnólogos, a los informáticos, y dices, bueno, y cuando te sientas a pensarlo dices, vamos a ver, voy a dejar fuera a los que conocen todas las tripas y todo el intríngulis de cómo estoy haciendo todas las cosas. O sea, me obligas a un operativo que está atendiendo a un contribuyente que simplemente se limita a darle información y a cursar documentos, y me quedo fuera todos los que están diseñando los algoritmos a través de los cuales se realizan todas las actividades del organismo. Me parece un contrasentido. Efectivamente. No, porque al final tenemos unos 15 o 20, los recursos al final tenemos unos 15 o 20, tenemos unos 14 o 15. Es que nosotros tenemos... Firmada. Todas las fases del procedimiento han estado centrales. Por ejemplo, pero sobre recaudación, en 2007 hay sentencias. Es que nosotros, por ejemplo, la figura del jefe de recaudación, el tesorero, todos esos son funcionarios. Por ejemplo, en otros estados son todas tramitadas ilegalmente, porque hay fases del procedimiento que realizan o empresas o personal laboral. Nosotros, las fases, digamos, básicas del procedimiento de recaudación, hasta ahora las han venido haciendo personal laboral, y a partir de la sentencia del 2014, las fases, digamos, más avanzadas, lo que es la resolución de los recursos, etcétera, sí que es personal funcionario del organismo, son los firmantes de los recursos, y ahora estamos en el proceso de funcionalización por el cual todos, en ejercicio de autoridad, acabarán siendo funcionarios. En relación con lo que mencionabas antes de los perfiles, efectivamente, cuidado en materia de protección de datos y con el principio de no discriminación, porque hay, por ejemplo, también ha habido algún pronunciamiento. El caso holandés que mencionaba antes, que pues ha sido uno de los que se han popularizado más, el caso Siri, era un asunto en realidad de perfilado de potenciales defraudadores en la percepción de ayudas sociales. El Tribunal de la Haya consideró que se había producido una discriminación porque el tipo de dato que se había utilizado para elaborar ese listado era un dato que en realidad perjudicaba a las personas pertenecientes a una determinada clase social, y se consideró no contrario a la Constitución, porque allí los tribunales no pueden ejercer un control de constitucionalidad, pero contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que eso sí lo pueden hacer, en concreto al artículo 8, derecho a la intimidad personal y familiar. Pero estoy de acuerdo, la línea divisoria es fina y hay que tener cuidado. Lo cual no quiere decir que no esté sucediendo y que no se esté utilizando.
Hola, bueno, mi perfil es informático, no es de jurídico, ¿vale? Soy de Diputación de Ciudad Real, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que estamos confundiendo mucho lo que sería automatización con la parte de lo que es IA. O sea, es como ponerle automatización, ahora poner la palabra IA. Es decir, parece que como que está de moda ponerle la palabra IA, ¿vale? Y una de las cosas que os quería preguntar a los tres en vuestros entornos, en vuestro sitio, porque bueno, yo tendría dos entornos. Una parte que es el entorno de IA, que iría dirigido hacia el ciudadano, hacia la parte exterior. Y yo sobre todo lo que más me preocupa, que al fin y al cabo es un chatbot, bueno, pues como puede ser, le podemos llamar IA o le podemos llamar lo que queramos, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una serie de preguntas que te llevan a un sitio determinado, ¿vale? Pero sobre todo yo quiero ver la parte interna, es decir, ¿qué habéis hecho en vuestras entidades, en cada uno de los sitios? ¿Qué protocolo habéis seguido para enseñarle a la gente, si es que le habéis enseñado a la gente, a manejar un prompt de IA, ¿vale? Porque no es fácil. O sea, la gente se cree que llega, pregunta allí, oye, ponme 4 cosas y al final te empieza a responder, como ha pasado hoy. Por ejemplo, hoy he visto en el periódico que, por ejemplo, un juez ha llamado la atención a varios abogados porque habían metido un montón de sentencias, cosas que se había inventado la IA. Y una compañera nuestra haciendo unas pruebas, pues el otro día se inventó la ley 18-2003 del año no sé cuánto, y miramos la ley y no correspondía absolutamente para nada. O sea, la leía la ley y decía, oye, qué ley más buena, qué bien estaba hecho, y no correspondía para nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué habéis hecho para formar a vuestros usuarios internos a manejar esos chatbots, esos prompts, ¿vale? Y luego, si habéis utilizado prompts, o sea, habéis utilizado IAs propias, donde lo habéis entrenado, donde habéis enseñado a vuestras propias IAs, o habéis utilizado IAs totalmente públicas, donde, bueno, habéis pagado una cuota, lo que sea, y la habéis subido los documentos. Es decir, es un poco una pregunta para ver un poco por dónde van todos los tiros, porque claro, lo importante ya no es tener una IA dentro, sino que le estás preguntando a la IA. ¿Cómo le preguntas a una IA? Y eso la gente no lo sabe. Se cree que es preguntarle, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Que dime en tal sitio, no sé cuánto. Y, oye, voy a hacer el tiempo, no sé cuánto. No, perdona, no. Tienes que decirle en qué entorno te tienes que meter, si tienes que admitir que te mienta o no te mienta, porque muchas veces hay que decirle, oye, no me mientas, y si no lo sabes, por lo menos dímelo. No te pongas a inventarte historias, porque al final, más de uno, como yo decía el otro día, digo, es que al final metemos una IA en un sitio para hacer plantillas, cuando lleve hecha 20 plantillas muy bien hechas, dirás, joder, lleva la 21 y ya ni la miras, y a lo mejor esa 21 se la ha inventado, ¿vale? Entonces, quería ver un poco tanto qué protocolos o qué políticas estáis siguiendo internamente para decirle a vuestros usuarios cómo manejarlo, si lo habéis formado, y luego qué chatbot o qué IA estáis utilizando internamente, ¿vale? Bueno, me lanzo yo. Sobre qué estamos haciendo, poco y nada, ¿vale? Realmente lo que es la parte, digamos, de el uso correcto, eficiente de lo que son las herramientas de uso, digamos, de acceso libre que tienen, digamos, los empleados públicos, sobre esa fase no estamos todavía haciendo nada, ¿no? La semana pasada me llamaban para establecer unas primeras guías en el ámbito autonómico destinadas a empleados públicos para empezar, digamos, a establecer determinados mecanismos de uso seguro del IA, ¿no? Lo que estábamos un poco hablando, ¿no? Hay una carencia total de saber cómo instrumentar un prompt, de saber que los resultados que te da, que muchas veces pues, no son los que realmente pues, tú estás buscando, y que realmente es incorrecto, digamos, utilizarlos de una forma, digamos, no supervisada. Y al mismo tiempo, bueno, pues también realmente tenemos que saber que hay determinadas, bueno, pues políticas, digamos, que son transversales, sobre todo lo que es la parte de protección de datos, que realmente que tenemos que asegurar en el ámbito, digamos, del uso de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sobre la posibilidad o no de subir cierta documentación a estas herramientas, y que realmente estas herramientas, bueno, pues pueden tratar datos de carácter personal que realmente, bueno, pues no tendrían legitimación en el acceso, ¿vale? Entonces, ¿qué se está haciendo? Yo lo que estoy viendo es un estado completamente iniciario. Se está pensando más en la elaboración de guías. También me comentaban el otro día que la CRUE también está empezando en un proyecto parecido, que realmente, digamos, bueno, pues es una parte, digamos, más aquellos documentos más operativos de cara a los empleados públicos para un correcto, digamos, uso de
las IAs. Después, en relación a lo que es IA y no es IA, correcto. Te compro absolutamente todo. Lo que yo un poco estaba intentando un poco iniciar es que realmente estamos en un proceso transformador donde la IA, digamos, es una pequeña parte, pero tenemos que avanzar en determinadas actuaciones antes de meternos, digamos, en un machine learning, por ejemplo. Y lo que es estrictamente IA, desde un punto de vista, bueno, pues de lo que se entiende realmente por ese proceso, digamos, donde tú vas a poder, digamos, entrenar a la máquina y te va a dar soluciones mejoradas con el uso, pues lo estamos utilizando, digamos, en procesamientos inteligentes de documentos, ¿vale? Realmente al final los empleados públicos identifican que determinadas pues, palabras son esas, entonces ya nos va mejorando, digamos, en el uso, en la parte, digamos, de lo que hablábamos antes de la justificación de las subvenciones. Pero realmente, digamos, pues es ese, digamos, uso que estamos haciendo desde las entidades locales en este momento, por lo menos en la nuestra. En nuestro caso, de las distintas soluciones, al igual que comentaba Luis, yo creo que he tratado de expresar que la inteligencia artificial solo es una parte de todo lo que es el conjunto de la estrategia de digitalización del organismo. El caso del uso de WhatsApp es un ejemplo que cae dentro de la atención al usuario de un proceso de digitalización y no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. O sea, los casos que he presentado sí que he intentado que se circunscribieran a casos claros de inteligencia artificial. O sea, el caso de comparación de fotografías tiene un proceso de machine learning posterior que en ese caso no nos preocupa demasiado porque el número de personas que hacen eso son 2 o 3 personas que conocen el proceso y no tengo una expansión por todo el organismo de esa cuestión. Al igual que sucede con el chatbot, que los que están procediendo a lo que es el entrenamiento es el departamento de informática, son los tecnólogos y tenemos una base filtrada de preguntas y respuestas que ya está proporcionada por los propios técnicos del organismo, con lo cual las respuestas previsibles van a ser las que ya de por sí están ofreciéndonos los técnicos en el chat manual, ¿no? ¿Dónde sí que estamos acotándonos? Pues, por ejemplo, en el último proyecto de lenguaje natural, obviamente es un test de concepto que no está a disposición de todo el organismo, sino que está a disposición de 4 o 5 personas, que lo que está es circunscrito, o sea, solo tiene como fuente el texto refundido del organismo, que es donde está donde están reflejados todos los procedimientos internos del organismo. Entonces, a partir de ahí, lo que devuelve el prompt es obviamente una transformación mucho más digerible de lo que ya de por sí viene en un texto que tiene cerca de 400 folios y que no mira a nadie. Entonces, lo único que nos hemos encontrado en esta primera instancia con las personas que están haciendo la prueba es que la ordenación, o sea, creo que es indexación que tiene el libro no es la adecuada para que trabaje el chat, y obviamente lo que estamos haciendo es reformar completamente el texto refundido para que sea óptimo para la utilización por parte de ese chat GPT que está circunscrito solo a eso. En el momento que lo logremos y testemos que las preguntas son las adecuadas, entonces se pondrá a disposición de los operadores. No sé si he respondido. En mi caso, yo soy profesora, no soy responsable de un organismo, de una unidad, pero sí que puedo hablar desde mi experiencia personal en la universidad. Entonces, la respuesta es que la formación que recibimos y que impartimos en esta materia concreta es prácticamente nula. Yo puedo contar 2 anécdotas. Una con mis estudiantes. El año pasado, en Derecho Administrativo 2, les puse como caso práctico que elaboraran una convocatoria de subvenciones. Habíamos estudiado el tema de las subvenciones. Digo, bueno, pues ahora aplicáis la teoría a un supuesto práctico y elaboráis una convocatoria. Y ya os lo adelanto, podéis o bien mirar convocatorias de alguna administración y lo adaptáis y hacéis la que estiméis oportuno, o utilizáis un instrumento de inteligencia artificial, el que queráis. Y llegaban con resultados de lo más variopinto. Citando ley, digo, pero bueno, esa ley que será válida en Guatemala. Digo, es que no os habéis ni molestado en verificar si esa información que os daba era correcta. Y les decía, ¿qué habéis preguntado? Digo, eso se llama prompt, hay que saber cómo preguntar.
la inteligencia artificial es un instrumento, pero es que tenéis que aprender a manejarlo. Por lo tanto, bueno, pues es un ejemplo más de cuán importante es ese tipo de formación. Y como profesora, yo apenas he recibido formación. A mí reconozco que me gusta hacer cursos de formación interna, he hecho alguno de ciberseguridad, y de inteligencia artificial solo he hecho uno, que me parece que era el único que estaba disponible hace unos meses, sobre cómo utilizar Copilot para preparar exámenes tipo test. Y bueno, esa es toda la información, y sí que nos iban indicando pues cómo tenía que ser el prompt, qué modalidades había, si puedes meter el PDF, no lo puedes meter, pero eso ha sido todo. Y luego en un curso, en un congreso que tenemos de innovación docente, pues lógicamente uno de los temas principales en esta última edición era el uso de la inteligencia artificial como instrumento docente. Bueno, pues se plantearon varios ejemplos de uso y se planteó la necesidad de elaborar una guía de buenas prácticas también desde el punto de vista ético. Por ejemplo, yo elaboro un examen tipo test utilizando inteligencia artificial, aunque luego modifique lo que sea, pues porque no me convence, o no, porque igual está perfecto. ¿Tengo obligación de indicar que he utilizado inteligencia artificial para ello? Esa es una pregunta ética legítima, ¿no? O igual no, ¿qué más da que se lo haya encargado una persona que está de becario o de becario o a un instrumento de inteligencia artificial? Si me lo ha hecho una persona en prácticas y luego soy yo quien propongo el examen, no tengo que decir que lo ha preparado previamente, que el borrador lo ha hecho otra persona, ¿no? O sí, o igual está también cambiando la ética con carácter general y solo nos estamos dando cuenta a raíz de los desafíos de las nuevas tecnologías. O sea que necesitamos más formación. Sí, coincidiendo contigo, y en el uso ético de lo que es la inteligencia artificial, pues en el mundo de la academia ya las mismas revistas científicas están pidiendo explícitamente una declaración de si te has apoyado en la inteligencia artificial más allá del simple uso para mejorar la redacción. O sea, ya tienes explícitamente que decir que éticamente que la investigación la has hecho tú, no es fruto de la inteligencia artificial, que solo te has apoyado para mejorar la redacción, solamente. Entonces, no sé si hay más preguntas. Si no, Mercedes, podemos dar por concluida la sesión, que yo creo que ha sido muy fructífera, muy interesante. Muchas gracias también por todas las intervenciones y que vaya muy bien el resto del curso.